Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien, bendecidos en victoria y mejor que nunca. Es mi deseo para ustedes. Hoy estaremos hablando de la lectura El temor a Dios y estamos estudiando el libro de Mentor de Mentores de la saga de Secretos Revelados. Listo. Bueno, comienzo con mi lectura para aprovechar el tiempo. El nombre de Dios es Yo soy. Lo que tú eres atrae consecuencias y a eso debes tenerle miedo a las consecuencias. ¿Por qué? Porque es el principio de la sabiduría tenerles miedo a las consecuencias. Jesús decía, solo los humildes entrarán en el reino. ¿Y qué tiene que ver eso con el temor a las consecuencias y con obtener la sabiduría? Es fácil. Por el miedo a las consecuencias, tienes la humildad de continuar aprendiendo. Pero los soberbios, sábelo todo, sin resultados, nunca tienen la humildad de abrirse a aprender de un mentor. El miedo a las consecuencias te pone en alerta para aprender y actuar correctamente. La mayoría de las personas están en un juego entre la comodidad y la desesperación. Ellos actúan como cuando están desesperados. Ellos actúan solo cuando están desesperados. Entonces, se abren a la sabiduría como con humildad, aprenden y tienen resultados. Luego se vuelven a acomodar y comienzan a decaer. Cuando están otra vez en el fondo, vuelven a tener miedo, se abren a la sabiduría y vuelven a tener la humildad de aprender. Aplican lo aprendido y vuelven a obtener resultados que les hacen estar cómodos. Y así pasan la vida, estando cómodos o tocando fondo. ¿Te mantienes en la zona de confort o te mantienes en la desesperación? Esas son las áreas de la gente que no le gusta aprender de un mentor. Cuando le tiene temor a Dios, ya no vuelven a esperar para estar en la zona de desesperación y entonces reaccionar. Ellos ya conocen las consecuencias y por eso son constantes hacia sus sueños. Ellos son imparables. Y por eso las personas más exitosas del planeta son también las más humildes, porque ellas entienden que la humildad es base de su éxito, pues es lo único que les permite continuar aprendiendo y estar abiertas a la sabiduría. Cuando esto pasa, se deslizan constantemente hacia las líneas donde el éxito se encuentra y con el temor a Dios nunca más bajan de ahí. Entonces, están en la zona de desesperación, luego suben para la zona cómoda. En esa sería los que no, y en esa se mantienen, ¿verdad? Los que no les gusta aprender de un mentor. Ok. Pero a los que les gusta aprender y quedarse aprendiendo y empleando lo que aprenden, se encuentran en la zona de desesperación, que sería pues la vida. Luego llegan al temor de Dios, suben a la zona cómoda y luego suben a la zona de éxito aprendiendo de un mentor. ¿Ok? Y cuando son soberbios y vuelven a caer porque dejan de aprender y se encuentran con el sábelo todo sin resultados, habrás observado que la gente pobre con mala vida muy a menudo son soberbios, son listillos y se creen que lo saben todo. Su expresión favorita es ya lo sé.
y siempre quieren quedar por encima de los demás. Y aparece y aparentar que lo saben todo, cuando en realidad no es así, porque por sus frutos los conoceréis. Conozco mucha gente que dice: "Oh, sí, ya lo sé". Sí, sí lo sabes, pero no lo estás aplicando, porque si los estuvieras aplicando, ya tuvieras otros resultados y no los que tienes en este momento, ¿verdad? Esa es la manera de detectar a alguien con resultados, que está aplicando lo que aprende. Los resultados es lo que nos hace saber si están aplicando o no. La mayoría de pobres son listillos, que ya lo saben, pero no lo tienen. La mayoría de las personas se pasa la vida entre la soberbia y la humildad. Cuando tienen humildad, aprenden de mentores y siguen grandes cosas, consiguen grandes cosas. Pero cuando logran un poquito, entonces se vuelven soberbios, dejan de aprender, dejan de hacer lo que hicieron para que les fuera bien y vuelven a tocar fondo. Sube y baja del, de la que sería la zona de desesperación a la zona cómoda, de la zona de desesperación a la zona cómoda. Van, vienen, van, vienen. Entonces, como una pelotita de ping pong. Bueno, en cambio, el temor a Dios siempre te mantiene humilde para continuar aprendiendo de mentores con resultados que te lleven a tener también grandes resultados, a tener éxito. El éxito que anhela tu alma. Entonces, nos toca tener temor a Dios, que sería en la vida y siguiendo teniendo temor a Dios para que nos estacionemos, podamos llegar a la zona del éxito, porque sin eso no lo lograríamos. Bueno, la siguiente lectura es la balanza a tu favor. ¿Cómo vamos a posicionar esa balanza a nuestro favor? Tu vida es una balanza entre lo positivo y lo negativo. ¿Ok? Para la mayoría de las personas, la balanza se inclina hacia lo negativo. Pero no es por su vida, porque su vida deba de ser así o no, sino que simplemente no está aplicando los principios. No tienen los hábitos ni creencias adecuadas. Conforme vayas aplicando los principios de secretos revelados, verás la balanza inclinarse a tu favor, hacia el lado positivo. Aplicando los principios, llegará un momento en el que cogerás inercia, entonces todo será mucho más sencillo. Imagina que tienes que girar una rueda enorme de piedra. Te pones a empujar con todas tus fuerzas durante horas y ves que apenas empieza a moverse. Una persona poco entrenada en los principios pensaría que está perdiendo el tiempo, pero tú conoces la verdad y tienes fe en ella. Sigues empujando porque sabes lo que va a pasar. Al cabo de un tiempo, ves, ante el asombro de los incrédulos, que la rueda comienza a moverse a más velocidad. Poco a poco sigues empujando, pero cada vez cuesta menos. Ahora la rueda se mueve más y tú tienes que esforzarte menos. Y lo más asombroso es que la diferencia entre el esfuerzo y el trabajo comienza a cambiar. La balanza comienza a inclinarse a tu favor. Al principio era todo esfuerzo y muy poco resultado, pero a base de repetir
y solo persisten los que tienen fe en que algo sucederá. ¿Ves cómo poco a poco vas teniendo los resultados que tú esperas? Entonces, con esfuerzo obtenemos los resultados, ¿verdad? Pero con los principios sabemos que con el tiempo, o sea, no va a ser inmediatamente, sino a esfuerzo, aplicando la fe, obtendremos los resultados y a través del tiempo podremos seguirlos teniendo, ¿ok? Y entre el inicio y el resultado está la fe para no rendirse. La gente exitosa lo que hace es empujar con todo y todo el tiempo. Por eso les llamo imparables. Saben que no es solo lo que les gusta lo que los llevará al éxito, sino la acumulación de todas las cosas necesarias para llegar ahí. ¿Quieres grandes resultados? Entonces haz de manera excelente las cosas pequeñas cada día. Aplica estos principios cada día. Aprende de ellos y verás con el tiempo que las cosas comienzan a llegar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente exitosa no gana la lotería? La respuesta es simple, porque no juegan. La vida no es una cuestión de azar, sino de principios y principios bien aplicados, ¿ok? La gente que cumple sueños ya entendió la verdad, que todavía no comprendes los jugadores a la lotería. El éxito no es una cuestión de suerte o azar. La vida no es una lotería. Dicen que la suerte llega cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, pero no es así. La oportunidad llega y la utilizas porque tú estás preparado. La preparación crea la oportunidad. Vivimos en una cultura donde se idolatra el golpe de suerte, pero eso casi todo el mundo está perdido y frustrado. Por eso casi todo el mundo está perdido y frustrado. Son víctimas de la creencia en la suerte. ¿Recuerdas que el hombre llegó a la luna? La frase más famosa fue la de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero la realidad es que no fue un pequeño paso, sino la suma de millones de pasos antes de llegar ahí. Desde los primeros pensamientos de alguien hasta las primeras pruebas, los primeros diseños y así durante años antes de que Neil Armstrong pusiera el primer pie en la luna. Nuestra cultura no celebra esos pequeños pasos y ni siquiera sabemos cuáles fueron ni quién los dio. No interesa. Queremos ídolos y la Biblia lo dice bien claro. No idolatres. Cristiano Ronaldo es un jugador de fútbol, probablemente uno de los mejores de la historia, y dijo: le mostraré a mi hijo el lugar donde viví, Lisboa, cuando tenía 12 años. Quería que viera dónde crecí. Cuando vio la habitación pequeña donde dormía, me dijo: ¿realmente viviste aquí, papá? Él no podía creerlo. Los jóvenes piensan que todo es fácil en este mundo. Calidad de vida, casas, coches, ropa. Creen que todo les cae del cielo como si nada. Estoy tratando de hacerle entender a mi hijo que estas cosas no solo vienen gracias al talento, sino gracias a un trabajo duro. Con el trabajo y la determinación puedes lograr todo lo que quieras. Esto es lo que trato de inculcar a mi hijo y a los jóvenes con los que me cruzo. La gente idolatró su fama, sus éxitos.
su dinero, pero no idolatra el trabajo duro, la dedicación, la pasión, la entrega, la perseverancia, la constancia, la fe en un futuro que no ve, pero sabe que llegará. La gente falla porque es víctima del golpe de suerte o del éxito repentino. Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. Bueno, hasta aquí es la lectura del día de hoy. Entonces nos dice que dejemos de creer en la suerte, comencemos a crearla porque nosotros podemos crear la vida de nuestros sueños. ¿Ok? A través de trabajo duro, de trabajo repetitivo, de paso a paso, de día a día. Eso es lo que nos dijo hoy la lectura. Y que aplicando los principios, nosotros podremos hacer que la balanza se incline a nuestro favor. Entonces, hasta aquí el día de hoy. Nos seguimos mirando, nos seguimos escuchando para compartir y seguir creciendo juntos. No olvides suscribirte. Nos vemos en las próximas lecturas. Chao, chao.